Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros que hemos llamado Conversaciones Bésame, que a mí en lo particular me gustan muchísimo, ¿verdad? Porque nos pone frente a una posibilidad, crear un espacio que nos pone de cara a la realización y que nos pone de cara a la búsqueda de nuestra paz interior. Hoy vamos a tener una conversación que he pensado que tiene que ser una conversación de cierre de año, una conversación que está orientada un poco a crear una estructura reflexiva. Y en esta conversación, Bésame, vamos a hablar de decidir la vida que queremos vivir. Desde ya sé que algunas personas dirán, Rafa, pero hay cosas que le pasan a uno y uno no las decide y se le vienen encima y nos aplastan y nos confrontan y nos ponen en una dimensión muy complicada. Y es cierto, hay situaciones que uno no quiere, que uno no busca inclusive, pero que llegan por acción personal o acción de otros. Y aún en estos momentos, yo creo que todos podemos vivir diferente. Hoy publicaba en mi página y hablábamos con Ivania que podemos vivir en clave de reorganización, de reconceptualización, de responsabilidad, de reenamoramiento y que le podemos dar a la vida una oportunidad nueva de impresionarnos desde lo positivo si revisamos nuestros lentes. Y esta es la razón por la que invitamos a esta bellísima persona, este gran ser humano, Carolina Giraldó, porque ella precisamente trabaja en esto, llamémoslo así, como en reprogramarnos en positivo. Así que le doy la bienvenida a esta gran mujer, Carolina Giraldó. Muchísimas gracias por ser parte de Bésame, gracias por estar en las conversaciones Bésame y gracias por abrir tu espacio y tu agenda. Ay, muchas gracias, Rafael. Yo muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, con todas las personas todos los oyentes de Bésame, todos los que nos siguen. Y qué rico compartir este tema que hoy estás poniendo tan bueno y que le vamos a ver varios puntos de vista, que es decidir la vida que queremos vivir. Y quiero plantear esto, Caro, porque la gente, incluso no sé, vos y yo en algún momento de la vida hemos dicho, eh, es que pereza, a mí todo me sale mal, todo, pero es que todo, no hay forma, no hay forma. Incluso nos lleva a veces hasta, un día sostenía una conversación con un amigo y dice, mira, yo no entiendo, o sea, todo el mundo está vendiendo mascarillas, me puedo hacer mascarillas, todo el mundo se le venden y a mí no se me vendieron. Y a veces entramos como en esta lógica de creer de que el mundo, el universo, mi familia, mi gente, o sea, todo está en mi contra y tal vez es lo primero, vos que trabajas un poco en esto de reprogramar nuestra perspectiva, ¿cómo vencemos esta lógica de que no, el mundo no está en mi contra? Es solo que a veces tenemos momentos difíciles en nuestra historia. Así es, y tú lo decías ahorita, y es que nosotros tenemos dos opciones. Pues la primera es empezar a programar bien nuestra mente, porque nuestra mente es como un gran imán, como un captador de señales y capta todo lo que nosotros le decimos que capte. Entonces, cuando las personas vienen y me dicen, no sé por qué todo me sale mal, dime qué tengo que cambiar, y empiezan con ese tipo de conversaciones de las que hablábamos ahorita, lo primero que yo les digo es, bueno, eso es lo que tienes que cambiar, ¿ok? Dejar de decir a mí todo me sale mal, es que a mí por qué, es que porque a todo el mundo viene, a mí no, porque en ese momento estás llamando todo eso a tu vida. Nosotros tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente es ese gran acelerador de todo lo que nosotros queremos, es como el genio de la lámpara a la que nosotros le damos instrucciones precisas de lo que queremos en nuestra vida. Entonces, cuando le damos instrucciones de cosas que no queremos, cuando empezamos con esos diálogos mentales de porque a mí, de eso no es lo que quiero, de empezar a enfocar nuestra mente en los miedos, en las cosas que no van bien, en todo ese tipo de cosas, empezamos a traerlo porque nuestra ley de atracción siempre es positiva. Entonces yo trabajo mucho con la mente, trabajo con la ley de atracción, con la medicina tradicional china y todo vamos concluyendo de que nosotros tenemos una gran posibilidad y un gran don de construir la vida que queremos.
Y De la hecho, sí. de hecho, Carolina, yo en estos días escribí un artículo, ¿verdad? De nuestros patrones, ¿verdad? Si yo Mm. lo pienso, lo siento, lo verbalizo y lo actúo, se transforma en un patrón. Y esto aplica para todo. Y precisamente ahora que en un año que nos ha puesto más reflexivos, cuando hablamos de autoafirmación, a veces uno dice, es que a mí me encantaría tener menos problemas, ¿verdad? Cuando en realidad deberíamos replantearlo desde una posición en la que podríamos ponerlo así. Hoy he resuelto 3 cosas que me preocupaban. Hoy estoy asumiendo, ¿verdad? Hoy fui feliz, pero uno dice, es que qué desgracia con mi vida. Pero esto de pensar, sentir, verbalizar y actuar, yo creo que es uno de los primeros grandes bloqueos que tenemos. Pensemos en la chica que dice, a mí nadie me va a querer, o la persona que dice, ¿para qué voy a ir a una entrevista de empleo si llega mucha gente, si a uno no lo contratan, si a nadie le interesa? Entonces, ¿qué empiezo yo a reflejar? Así es, y mira que cuando nos ponemos en esa actitud, toda nuestra mente se cierra, porque hay muchos estudios donde hemos analizado la mente y nuestra mente dice, mira, si empiezo a ver todo negativo, como todo oscuro, entonces mi mente se bloquea, mi mente no genera esas conexiones neuronales. Y entonces ahí es donde imposibilita que yo pueda actuar de otra manera, ¿cierto? Porque ahorita yo decía, bueno, hay dos opciones de crear la vida que queremos, empezando a manejar nuestros pensamientos, esa serie de pensamientos que crean esos círculos de hábitos, ¿cierto? Del que tú hablabas ahorita, que es creencia, pensamiento, sentimiento, acción, y también la manera como tomo las cosas que me dan la vida. Tú ahorita decías que estamos muy reflexivos en esta época y a mí me parece súper lindo todo esto de que nos ha dado la oportunidad de agradecer en este momento, en esta pandemia, esa cuarentena. Y yo hablaba con muchos de mis seguidores y estudiantes y les decía, bueno, ¿qué positivo ha pasado en esta pandemia que tú habías deseado? Obviamente no lo habías deseado a través de esto, no esperaste que fuera esto, pero que querías. Y muchas personas me respondían, a ver, yo quería estar más tiempo en mi casa, quería estar más tiempo con mi familia, quería dedicarme tiempo a mí, quería lanzar este negocio por internet o quería hacer esto. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que nuestra vida sí tiene un trasfondo en lo que nosotros hemos deseado, lo que nosotros hemos dicho que queremos. ¿Cierto? Que a veces no se da de la manera que esperamos, pero igual se va dando lo que nosotros esperamos. Alguien, Entonces, sí, Carolina, aquí alguien nos está preguntando en privado y ahorita vamos a ir leyendo los comentarios que nos van poniendo me y, encanta. Su, y esto me ajá. parece una clave bellísima, ve. En privado una persona nos está diciendo, los estaba escuchando en radio y me gustó y quise seguirlos escuchando ahorita también en este segundo tema. Pero ¿qué pasa cuando tu familia, y esto pasa siempre, esta es una consulta de casi siempre, ¿qué pasa cuando tu familia son los que te dicen que no podés? Y es que, vean, no sé si Carolina va a estar de acuerdo conmigo, la familia, no por ser la familia, tenemos que escucharla. O sea, que sea mi papá o que sea mi mamá, que sea mi hermano, no significa que tenga razón. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, a mí me dijeron mi papá dijo que ese negocio no sirve. ¿Y tu papá sabe de eso? No, pero es que es mi papá. No. O sea, si te lo dice alguien que sabe de finanzas, que sabe de administración, lo podemos escuchar, pero no podemos vivir en automático creyendo que nuestra familia, por ser consanguíneos, tienen toda la razón. Uno tiene que buscar voces autorizadas. Sí, mira, en eso tienes toda la razón. Esta mañana estaba trabajando con una mamá y una hija, donde precisamente decían, pero ¿qué hago si mi mamá dice esto de mí y yo me lo tomo muy a pecho, yo le creo todo lo que ella dice? Y yo decía, bueno, pero es que es una opinión más, ¿cierto? Como tú dices, es una opinión de alguien. Eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, aunque sea tu mamá, aunque te ame. Y además en los padres hay una situación y en la familia que convierte esa relación en un poquito más compleja, que es que hay mucho miedo de que la otra persona sufra. Entonces, por el miedo a que la persona sufra, muchas veces más bien le impedimos que se arriesgue mucho, ¿cierto? Le decimos, no, mira, ten cuidado,
no, mira, de pronto no eres capaz, por evitar que esa persona sufra y de pronto se vaya a meter en algo o vaya a empezar o emprender algo que no es capaz. Entonces hay que entender un poquito también esa intención positiva que a veces tienen los padres y como tú dices, Rafael, decir, es una opinión más, a ver, yo cómo la tomo, desde qué experticia y cómo puedo profundizar, de pronto tener otras opiniones para tener más opiniones y de ahí tomar una mejor decisión. Sí, yo pienso que tenemos que tener el derecho de cuestionarnos siempre, ¿verdad? Sí, Siempre. total. Un principio de crecimiento emocional es cuestionemos la fuente. Digamos, esto es como leerlo en Google, ¿verdad? Si alguien nos dice, es que lo leí en Google, suave, ¿y cuál es la fuente? Que está en Google no significa que sea una buena fuente. Uno puede escuchar el no del padre o el no de la madre como una señal de alerta para hacer una revisión, pero no puede ser un eje de determinación. Y entonces creo que esto puede ayudarnos a decidir la vida que queremos vivir. Ahora, Carolina, vos hablas muchísimo de vivir libremente. Soy esclavo de mis complejos, soy esclavo de mis errores, soy esclavo de mi culpa, soy esclavo de mi historia familiar. ¿Cómo inicio estos procesos de liberación para sentirme más pleno, más auténtico, pero no un rebelde sin causa, sino encauzando toda mi energía psicológica hacia la construcción de bienestar? Así es. Pues lo primero es darnos cuenta de que somos esclavos, ¿cierto? ¿A qué le estamos haciendo caso? Y si eso a lo que estamos nosotros siguiendo nos está generando algo positivo o nos está generando algo negativo. En realidad no somos esclavos de nada, todo eso son ideas, son ideologías que hemos creído. Nosotros somos libres y nuestro pensamiento o desde nuestro pensamiento empieza esa libertad. O sea, cuando yo empiezo a decidir en qué quiero poner mi atención, en qué quiero poner mi energía, qué cosas quiero pensar, empiezo a liberarme de toda esa carga. Y algo muy importante acá es que no hay que hacer un montón de procesos como para dejar eso atrás, para perdonar, para sanar, no necesariamente, sino que es empezar a cambiar la forma como estás hablando contigo mismo. Si todo el tiempo estás diciéndote yo no soy capaz, esto es muy difícil, me siento culpable por esto, yo debí haber hecho algo más, todas esas palabras están haciendo ahí mella en tu mente, están generando ese tipo de sentimientos de culpa, de miedo, de tristeza. Tienes que empezar a generar pensamientos y sentimientos positivos, sobre todo sentimientos que vienen de los pensamientos. Cuando yo empiezo a pensar y a tener un lenguaje mucho más positivo conmigo mismo y con los demás, entonces se abren muchos horizontes y nos damos cuenta que somos libres realmente de elegir la vida que queremos. Sí, de hecho, hay una autora mexicana que ha estado con nosotros en Bésame varias veces. A mí me encanta su trabajo, que es Marisa Gallardo, y ella habla mucho, su eslogan es voz con alas, ¿verdad? Pero no, no voz de pronombre, sino voz de voz, ¿verdad? De voz. Sí, Y entonces, voz con alas, o sea, las palabras son profundamente liberadoras, las palabras son profundamente, eh, este, esclavizantes también. A ver, una cosa es un no prudente, es decir, un no que nace de lo revisamos, lo analizamos, nos falta dinero, no es el momento, no se pudo. Ese es un no razonable. Pero aquellos no que de una u otra manera te dicen, no te vas a volver a enamorar, no creo en el amor, no existen los amigos, no existe la gente certera, todo mundo traiciona, te va encerrando en un lenguaje que no es para nada liberador. así es, y tenemos que tener presente que nuestro lenguaje está programando nuestra mente. Estos dos están interconectados. Entonces, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, está creando circuitos neuronales en mi mente que me hace pensar de una forma o de otra, o ver las cosas de una forma o ver las cosas de otra. Entonces, tenemos que empezar a elegir cuál es el lenguaje que queremos tener con nosotros. Y ese lenguaje, como tú dices, debe ser liberador, nos debe ayudar a abrir horizontes, a abrir perspectivas, a liberarnos de esos sentimientos negativos y no de pronto ser un lenguaje que antes nos encapsule, nos cierre y no nos permita vivir esas experiencias. Pero El hecho, Carolina, sí, pero cuando no me lo creo, cuando yo no me lo creo,
No sé si a vos te ha pasado, ¿verdad? Que trabajas con alguien pero es que yo no me siento bonita, yo no me siento inteligente. Bueno, sí, me gradué en la universidad, bueno, sí, tengo un trabajo, pero o sea, ni modo, o sea, cuando yo no me lo creo, cuando no hay manera de que yo logre conectar, ¿verdad? Con la parte positiva, donde, ¿cómo rompo esa cadena? Porque hay mucha gente así, especializados en autosabotearnos y minimizados, ¿verdad? En estimularnos. Sí, mira, yo siempre les digo que nuestra mente no es capaz de ir como de un sentimiento de invaloración a ahí mismo querernos y amarnos totalmente. Pero sí podemos empezar de a poquito a hacer el camino. Si digamos que no me digo nada positivo, puedo empezar por decirme una cosa positiva al día. Al otro día otra cosita positiva y vamos encarrilando y creando ese nuevo circuito neuronal hacia que me valore más a mí misma. Entonces, ¿qué importa que al principio no me lo crea del todo? Podemos utilizar un lenguaje que es progresivo, como cada vez me siento más bonita, cada vez me siento más valorada, cada vez o estoy en el camino de sentirme valorada, de sentirme bonita, de sentirme atractiva. Y en ese camino vamos diciéndole a nuestra mente que vamos hacia allá, nuestra mente se lo va creyendo y nos va ayudando a lograr eso que nosotros queremos. ¿Cierto? Nuestra mente es manejada por nosotros y nosotros Todo, tenemos que empezar a tomar el control. todos los días una acción, todos los días una palabra, un momento a la vez, un día a la vez, hasta integrar una nueva imagen. Y yo creo que Así, muchos de nosotros, a ver, y a mí me encanta hablar de procesos. Reconectarnos con la vida es genuinamente un proceso continuo y constante. Eh, Ahora, Carolina, ¿qué pasa cuando mis expectativas de cambio están por encima de la realidad? Y aquí hay una trampa psicológica. Ok, yo uh-huh. empecé a hablar bonito, me peiné bonito, empiezo a desarrollar un lenguaje bonito, pero resulta que lo estoy haciendo en función de un ascenso, en función de aprobación, en función de encontrar una pareja, en función de sentirme más bonita que mi hermana. Tenemos que tener cuidado porque no solo se trata del lenguaje, que es el primer paso, sino también de tener una motivación muy sana, una motivación muy pura, porque a veces queremos cambios para que nos validen otras personas. Y ahí es donde todos nos perdemos en el camino porque puede que eso no pase. Sí, lo que pasa es que digamos que se puede hacer, no es que no vaya a dar un resultado positivo, pero es lo que tú dices, que no es algo que nos lleve a algo más grande, sino que es algo muy circunstancial. Cuando nosotros dependemos de alguien más para sentirnos bien, dependemos de un reconocimiento para poder estar bien con nosotros mismos, entonces todo el tiempo estamos pendientes de algo afuera y no estamos conectados tanto con nosotros mismos y con nuestra fuerza, sino que nuestra fuerza depende de la opinión de alguien más, de lo que me pase afuera. Y precisamente nuestro camino es hacer nosotros quienes nos retroalimentemos, quienes nos queramos, quienes lo hagamos por nosotros mismos y no por un reconocimiento afuera, sino por sentirme cada vez mejor en mi vida. Y cuando yo me siento cada vez mejor conmigo, empiezo a tener mejores resultados afuera. O sea que no es al contrario, busco afuera, sino que busco adentro para que afuera se represente y se manifieste todo eso que estoy queriendo conmigo mismo. Ve lo que nos dice, perdón, eh, ya voy con este otro. Ahí se me movió. Sandra nos dice, buenas, miras que tengo a mi hija que desde jovencita no ha tenido suerte con los muchachos que ha conocido. Se casó, la dejó el esposo, entonces solo dice, ¿por qué? Las otras sí pueden y ella no. El esposo se hizo de otra. Entonces imagínense cómo se siente. Y más adelante incluso nos cuenta de que el esposo llega a recoger a la hija hasta con la otra persona. Yo creo que esto no se trata de del esposo, ni se trata del amor. Hay que hacer una revisión de mis patrones de selección. Y de los patrones mentales inconscientes que a veces tenemos cuando hemos tenido en algún momento en nuestra familia, de pronto algunos casos donde hemos visto que el amor causó sufrimiento, que el amor es muy difícil, entonces vamos creando esos patrones inconscientes en nosotros que hacen que luego atraigamos esas mismas experiencias. Entonces nosotros tenemos que ir revisando también esos patrones mentales porque cuando tenemos ciertos resultados,
son debido a esos patrones inconscientes. ¿De qué se trata entonces? ¿Cómo hago consciente esos patrones inconscientes para trabajar desde esa mente inconsciente y de allí transformar a que sean los patrones adaptados a lo que yo quiero lograr? Sí, porque mira que lo que ella dice es parte de seguir repitiendo esos patrones. Es que el amor no me va bien, es que el amor es muy difícil, es que en el amor ta, ta, ta. Entonces sigo atrayendo más de lo mismo porque estoy una y otra vez afirmando esos patrones, ¿ok? Apegándome a ellos. Ve lo que nos dice Marta, que es también una amiga acá del equipo Bésame. En Que condiciones normales, todos nacemos con la capacidad de ir adelante y descubrir nuestros propios recursos, pero nos dejamos contaminar por el entorno. Y creo que un buen porcentaje de las cosas que uno mismo, de las cosas de uno mismo, es quien tiene la última palabra. Y yo estoy completamente de acuerdo. Es como cuando uno piensa de esta manera, todos los que estamos compartiendo esta noche, pero si yo tomo esta decisión, ¿qué va a pensar la gente? Que yo soy un arrogante porque dejé de hablarle a una persona que me hace daño. Normalmente lo que yo pienso que van a pensar los demás, en el fondo lo que estoy pensando sobre mí mismo. Son mis temores, son mis dudas, son mis contradicciones. Y yo creo que Marta nos da una clave. Somos gestores, pero nos dejamos contaminar, Carolina. así es, nosotros llegamos como limpios de cierta manera y cuando empezamos como a ver telenovelas, a escuchar las historias de otras personas que han sido negativas. Cuando empezamos a escuchar demasiado todo lo que pasa en el entorno, nos vamos contaminando y creemos que eso que le pasó a otra persona me tiene que pasar a mí, o que el amor es así, o que el dinero es así, o que ser emprendedor es así. Entonces vamos creyendo todo eso, no somos ya libres de elegir, sino que estamos predestinados, ¿ok? Ya estamos condicionados y contaminados, como decía ahorita Marta, por ese entorno y creemos que es que eso es lo que va a tener que pasar porque así es la vida. Cuando a mí me encanta la ley de la relatividad, donde nos dice que todo es relativo, depende de ti únicamente. Si tú quieres hacer tu vida, depende de ti. Ve lo que nos dice Lynn. Se puede escuchar todos los comentarios, valorar todas las opiniones, pero debemos darle prioridad a nuestras decisiones y confiar en nuestro propio criterio, que lo que nos digan sirva para ampliar la visión y buscar soluciones a posibles situaciones. Y es que yo creo que esta es otra clave importante. ¿Querés diseñar tu vida? Tenés que confiar. Vos no puedes partir del principio, siempre me equivoco. A ver, siempre me va mal en el amor. Sí, ¿cómo te fue con tu primer novio? Fatal. Y con el segundo, horrible. Y con el tercero, horrible. Y con el cuarto, terrible. ¿Eso qué significa? Que te he ido mal 4 veces, no que estás destinado al sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la constante en esas 4 veces? Como nos dice Lynn, o sea, revisemos. Hay gente que se enamora en el minuto 2 sin saber el segundo apellido, o a veces nos conocemos la piel para ser sutil, ¿verdad? Sin saber qué piensa, qué siente y cuál es el alma de esa persona. Sí, además a veces como que nos aceleramos a creer lo que nosotros queremos, por ejemplo, en pareja sin conocer bien a la otra persona, sino que estoy poniendo mis expectativas ahí en la otra persona. Es importante que nosotros sí escuchemos, como decía Eileen, que escuchemos a otras personas, pero que nos sintamos a nosotros mismos, nos conectemos con nuestra intuición y podamos decir, bueno, eso que me dijo esa persona aplica para mí, me gusta, o que me siento bien con eso o no. Y de ahí tomar nuestras propias decisiones para poder crear nuestra vida, no la vida que otros han vivido, ni la repetición de mis padres, ni la repetición de las personas que hay a mi alrededor, sino mi propia vida en lo que yo quiero experimentar y cumplir. Fabricio nos dice, ¿cómo hacer para salir en el momento que estamos en lo negativo? En estos días yo he estado pensando mucho a propósito del sexto libro que prontamente va a salir, que se, que se llama Desbloquéate, que siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Es una pregunta un poco incorrecta porque no podemos encontrar un por qué. El para qué también yo lo empiezo a cuestionar un poco, ¿verdad? Esa es mi propuesta en el libro, porque a veces uno no sabe cuál es la lección, dice, pero ¿para qué me pasó esto? ¿Por qué se quemó la casa? ¿Verdad? Es difícil encontrar la lección,
Yo creo que la pregunta universal cuando uno está en un momento negativo es, bueno, ante esto, ¿qué voy a hacer? Y si estoy en un momento triste, depresivo, que antes de resolver la situación, enfrento mi emoción y después hago una estrategia de crecimiento. Así es. Mira, lo que tú dices tiene mucho que ver porque a veces nosotros nos quedamos en el negativo simplemente dando tumbos pensando que eso es lo único que puede existir. Yo siempre doy dos opciones para salir del negativo. Uno, empieza a ver cómo puedes pensar un poquito positivo acerca de eso, otro poquito más positivo, y así vas como subiendo la escalera en la emoción. Y lo segundo es, bueno, no pienses en eso que no eres capaz de pensar positivo si no eres capaz. Entonces no pienses en lo negativo, sino que piensa en otra cosa. Cualquier cosa sencilla que te haga pensar en algo un poco más positivo, ahí mismo cambia tu vibración, cambia el pensamiento y te permite abrirte a otras opciones y poder ver otras cosas positivas en la realidad que también estés viviendo. Bueno, entonces qué rico que pensemos en eso. Te felicito por el libro. Eso de desbloquearse precisamente es salir de esa secuencia negativa y empezar a crear nuestra propia realidad a través de las palabras, a través de nuestros pensamientos, porque los pensamientos son nuestras palabras con nosotros mismos, son nuestro diálogo interno. Y allí nos vamos conectando entonces con cómo salir de ahí, cómo empezar a pensar más positivo para que nuestra mente se abra más y podamos ver más posibilidades. Sí, hace un momento tuvimos un problema con la señal, nos quedamos ahí pegaditos, pero bueno, es que hubo un bajonazo de corriente, pero ya volvimos. Elvia nos dice, doctor, le cuento que con la pandemia el negocio anterior ya no lo puedo hacer porque la municipalidad no deja trabajar. Y ahora quiero salir a vender otra cosa con las ganas que tengo, pero cuando quiero ir a comprar el producto para vender, me da cosa y digo, ¿y si no vendo? Es que, bueno, Carolina, en Costa Rica decimos, me da cosa, es como me da susto, me da miedo, no Ya sé si... también lo decimos, sí. Yo, yo creo que es normal que nos dé cosa. O sea, yo creo que cuando nosotros estamos enfrentando algo, es normal que nos dé cosa. Pero, o sea, siempre va a estar el plan y la estrategia. Y yo creo que tenemos que apostarle mucho al plan y la estrategia. Eh, por ejemplo, si a mí me ponen a vender algo, Carolina, yo no vendo nada, yo no sirvo para vender. Puedo servir para muchas cosas, pero para vender no, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿con quién me voy a apoyar? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Cómo lo quiero vender? Pero no podemos quedarnos en la cosa. Así es. Y mira, y hay una pregunta que le puedes hacer a tu mente, ahí tú que estás haciendo esa pregunta, y es, ¿qué tal si no lo vendo? ¿Y por qué no le haces la pregunta contraria? ¿Y qué tal si sí lo vendo? ¿Ok? ¿Y qué tal si me va bien? Y cuando tú le haces esa pregunta a tu mente empieza a crear estrategias. Entonces, otra forma de crear estrategias es decir, bueno, ¿y qué tal si lo vendo? ¿Y qué tendría que hacer para venderlo? ¿Qué tendría que haber pasado para vender tantas unidades de esto que quiero vender? Y ahí empieza tu mente a crear esas estrategias que te permiten lograr eso que quieres. Entonces no es que no se pueda, sino que de pronto no sabes todavía el camino, no has generado, como dice por acá Rafa, no has generado el plan y la estrategia para poderlo lograr. Buenas noches a Rafa y a Carolina. ¿Algún consejo para a veces sentimos ansiedad, depresión, soledad? Vivimos en tiempos del virus. Dios es la mejor terapia, pero ¿qué más podríamos hacer cuando nos sentimos así? Mira, ahí es un momento muy grande para nosotros a ayudarnos a hacer nuestra propia compañía. Yo creo que a veces ponemos todo como en la compañía de los demás y este momento nos está llevando a conectarnos más con nosotros mismos y hacer nuestra propia compañía, a hacernos felices. ¿Qué tal si haces un super plan contigo, algo que te guste, algo que disfrutes y que no necesites de nadie más ni a nadie más? Y ahí empiezas a crear tu vida con propósito. Cuando todo cambia, se abren otras posibilidades. Y esas posibilidades son las que hay que aprovechar para experimentar otras cosas, para empezar a guiar tu vida hacia otro camino.
Y todo el camino de la espiritualidad, nosotros tenemos un programa que se llama Seres Ilimitados y allí trabajamos mucho esa unión de la mente, la espiritualidad y ver la espiritualidad como esa forma de experimentar la vida y de saber que todo lo que experimentamos es perfecto, que no hay errores y que podemos siempre construir la vida que nosotros queremos. Vean, yo pienso que nosotros no podemos vivir en clave de no porque vamos a ir perdiendo. Hay Así. no, hay no que son muy prudentes, que son muy sensatos y que forman parte de la estrategia y del análisis. El poder del lenguaje es algo maravilloso para la transformación, pero el poder de la convicción, a mí me gusta mucho hablar de certeza, convicción, consistencia. Ok, la certeza viene de los hechos. Es que a mí siempre me abandonan, ok. ¿Sos dejable o es que tenés una posición tan celosa, tan agresiva, tan absorbente que tus parejas se dan a la fuga? Entonces, no es que te están dejando, es que tenés un patrón muy complicado. Cuando yo tengo la convicción y tengo muy claro lo que está pasando, entonces tengo que consistentemente trabajar en el cambio. Que a propósito, Carolina, vos tenés varios cursos activos, ¿verdad? En tus páginas y en tus redes, y yo creo que sería un buen momento para compartirlo. Esta es tu web, libremente.co. .co, así es. Mira, nosotros tenemos unos programas presenciales acá en Colombia y unos programas virtuales. En nuestra academia virtual trabajamos mucho desde la programación neurolingüística, la ley de atracción, la espiritualidad y la medicina tradicional china. Y unimos todo esto, ahorita estamos en un lanzamiento de lo que se llama la membresía de seres ilimitados. Y en esta membresía donde invitamos a las personas a trabajar en 4 aspectos muy importantes de nuestra vida, que son el amor, la salud, la espiritualidad y la abundancia. A cambiar esos patrones mentales, a empezar a tener un lenguaje positivo con respecto a esto, a crear nuestras metas y nuestros objetivos para convertirnos en esos seres ilimitados que podemos hacer posible todo lo que nosotros queramos. Entonces, dime. ¿Perdón? No, dime, tranquilo. Sí, de hecho, vean, todo proceso de cambio tiene que pasar por un proceso de transformación. Todo proceso de cambio tiene que pasar por una transformación de mis ideas, de mi actitud, y esto es todos los días. A mí me encanta siempre la metodología de Alcohólicos Anónimos o de los grupos de 12 pasos. ¿De qué parten? De un día a la vez, de un momento a la vez, de no pelear con la situación, sino trabajar primero en una reconciliación y a partir de ahí no afanarnos por el mañana, sino hacerlo prudentemente hoy. Un alcohólico no piensa, cuando yo ya tenga 20 años de tomar, no, piensa, hoy no tomé, hoy estuvo bien, ¿verdad? Y mañana, no sé, hoy no tomé, ¿verdad? Hoy fui al gimnasio, hoy fui a la reunión, hoy fui a la terapia, hoy fui a correr, hoy disfruté a mis hijas, hoy disfruté a mi pareja, pero no se concentra en no tomar, se concentra en abrir espacios de disfrute a otros niveles. Y cuando tú vas haciendo eso, tu cerebro va creando un nuevo circuito neuronal que hace que estos viejos patrones pierdan fuerza y así puedes continuar después de ese paso a la vez con ese nuevo patrón que estás queriendo programar en tu mente. Entonces es verdad que a veces imaginarnos que ya estamos allá al otro lado puede no ser tan fácil, pero si imaginamos que hoy lo voy a hacer y ahorita lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, y todo esto con lo que han preguntado de pronto de pensar positivo, es un pedacito a la vez hasta que logremos ese otro lado que queremos de ya poder tener una mente más positiva. Carolina, llegamos a casi 35 minutos, ¿verdad? Tenemos que cerrar por un tema del tiempo, pero te quedo profundamente agradecido por abrir un espacio en tu agenda. Sé que has estado súper ocupada. Estamos juntos también en un congreso virtual organizado por Maurín, una peruana excepcional. Así que es un congreso sobre relaciones de pareja, relaciones exitosas, ¿verdad? Entonces, para que lo busquen en la web. Y Carolina, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Hay gente de México, de Ecuador, Perú, en Massachusetts, en Chicago y por supuesto en Costa Rica. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Y si no nos vemos antes, pero desde ya feliz Navidad y feliz año.
Ay, mil gracias. Bueno, gracias a todos los que se conectaron con nosotros, nos escucharon. Un placer trabajar contigo, Rafa, y poder compartir toda esta información. Y también una feliz Navidad para ti si no nos vemos y qué rico que podamos compartir en esos espacios. Igualmente, y a todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por compartir, comentar y recuerden seguir la web libremente.co y también el Instagram Carolina Giraldo PNL y en Facebook Carolina Giraldo PNL para que puedan enterarse de sus cursos. Un fuerte abrazo y feliz noche.